¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos una vez más a estos especiales, los en vivo de Ole Mano Comunica, con temas de actualidad no solamente aquí para nuestro departamento y Colombia, sino lo que sucede alrededor del mundo. Hoy, como ustedes lo pidieron, estamos nuevamente hablando del tema de las pensiones. Son miles los colombianos que tienen inquietudes y que no saben qué va a pasar con ese futuro, ya sea cercano o un poco lejano, pero que de pronto les causa zozobra pensar, ¿estará lista mi pensión? ¿Estará asegurada? ¿Vamos a alcanzar a pensionarnos? Son muchos los interrogantes. Hoy también estaremos hablando sobre fútbol, se acerca el Mundial, el Bucaramanga, a ver qué va a pasar con nuestro equipo del alma y esa selección Colombia. Nuevamente nos invitado Oscar Javier Gómez, invitado no porque él va a estar aquí con nosotros, hace parte ya del equipo de trabajo de Ole Mano Comunica, pero hoy él es el experto, es el invitado para hablar tanto de fútbol, porque tiene una memoria privilegiada, como el tema de pensiones. ¿Qué tal, Oscar? Buenos días y bueno, bienvenido nuevamente a nuestros especiales. Gracias, Marta. Buenos días a usted y a todas las personas que a esta hora están conectadas con este espacio. Bueno, vamos a hacer una dinámica hoy. Le voy a plantear dos preguntas de personas que hicieron al interior mensajes internos y hablamos de fútbol y cómo ligamos el tema de pensiones al fútbol. La gente dirá, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Pues se van a dar cuenta, como en todas las profesiones, en todos los oficios, las pensiones están ligadas a todo y eso es lo que usted tiene que enterarse viendo aquí los especiales que vamos a hacer. En este momento le pregunto, doña Yasmín y doña Elvia fueron las personas que ganaron los pines, que ganaron los broches. Ya con Yasmín nos vamos a encontrar en un momento, me falta doña Elvia. Y hay tres personitas más que nos escribieron por interno, también haciendo preguntas que son las que le vamos a hacer en este momento a Oscar y que nos pondremos de acuerdo para ver cómo reclaman su pin. Son ellos Pastor Mendoza, Sandra Oscategui y Ender Molina. Estaremos entonces hablando con ellos para ver cómo hacen para reclamar su PIN. Hoy tenemos varios, ahorita estaremos en ese sorteo. La pregunta que hace Pastor Mendoza, ustedes hablaron siempre de las 1.150 semanas o las 1.300. Eso aplica para hombres y mujeres y esto aplica en los fondos privados y en los fondos públicos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es las 1.150 semanas es el tope para el fondo privado y las 1.300 semanas es el tope para el fondo público, que en este caso es Colpensiones, y aplica lógicamente por igual para hombres y mujeres en los dos fondos. O sea, las mujeres definitivo 1.150 y hombres 1.300. En ese momento 1.150 y 1.300, primero fondo privado y segundo Colpensiones. Bueno, esa es una de las preguntas. La otra pregunta que hace Sandra Oscategui, en el tema de solicitar una pensión por incapacidad, ¿qué requisitos hay que llenar? ¿Cómo se presenta? Bueno, no es tanto pensión por incapacidad, sino pensión de invalidez, ¿sí? Solo que se llega a la pensión de invalidez muchas veces por incapacidades. La persona o bien se enferma o bien tiene un accidente, entonces cuando va a la EPS le empiezan a dar incapacidades. Esas incapacidades se van sumando y después de llegar a 180 días ya prácticamente se empieza a pensar en el tema entonces de la pensión de invalidez. Entre otros, ¿cuáles son los requisitos? Haber cotizado durante los últimos 3 años mínimo 50 semanas y presentar lógicamente la historia clínica en donde consta los médicos que han visto a esa persona, cuál es el problema que tiene, si es por enfermedad o si es por accidente. Esos son prácticamente los requisitos más importantes que se deben presentar, bien sea al fondo privado o al fondo público, que requiero siempre es Colpensiones, es uno solo. Y la tercera pregunta que nos hicieron por interno, que la hace Ender Molina. Generalmente se nota que hay profesiones que es más fácil pensionarse que otras. Está el caso de la policía y el caso del ejército. ¿Hay alguna otra profesión donde la gente pueda pedir su pensión anticipadamente? Bueno, primero que todo, sí, efectivamente tiene razón. La policía y la fuerza militar en términos generales tienen digamos que un régimen o unos requisitos diferentes. A los 20 años se pensionan, de manera que usted perfectamente puede encontrar un militar ya pensionado a los 40 años, que es una joven, 40 años ya prácticamente pensionado, reitero. En algunas empresas, no sé especificarle en este momento, señalarle cuál empresa, pero sí hay algunos convenios que se realizan. Sé que la electrificadora de Santander tuvo ese convenio hace
ya muchos años en donde a los 50 años se podían pensionar. No sé realmente si en este momento todavía se mantiene y si hay otras empresas que lo hagan, pero sí es posible que se pueda hacer, aunque en términos generales reiteramos, lo que ya se conoce por ley 100 de 93 son los 57 años para las mujeres y los 62 años para los hombres, esto en uno de los dos requisitos que es la edad. Perfecto, bueno, ahí están resueltas 3 de las inquietudes. No es lo único que ustedes pueden decir, bueno, ya no podemos preguntar. No, ahí tenemos nuestro espacio en Facebook. Usted puede hacer sus inquietudes, ya sea debajo de este en vivo, en este momento las podemos responder o los pueden hacer por mensaje interno. Estaremos todas las semanas, a pesar de que hablemos de otros temas, ¿no? Estaremos siempre hablando un espacio muy especial para hablar del tema de pensiones. Claro que sí, porque es un tema que no va a pasar de moda. El tema de pensiones no va a pasar de moda. Como no va a pasar de moda el tema que nos produce dolor de cabeza, que es el Atlético Bucaramanga, y de cierta manera también la Selección Colombia, máxime cuando estamos ya a cercanías del inicio del Campeonato Mundial. Bueno, ya tocó usted el tema entonces con el que vamos a abrir prácticamente la temática principal de hoy, que es el fútbol. Yo no tengo así como un recuerdo específico. Creo que la primera vez que hablé o miré o me gustó el fútbol fue el año 85 cuando quedó goleador Miguel Osvaldo González. Y pues éramos unos niños y mi abuelita era la que nos llevaba a mi hermano y a mí al estadio. Pero usted sí tiene una memoria privilegiada, como le decía. ¿Usted cuál es el primer partido que recuerda del Bucaramanga, o la primera vez que celebró un gol, o la primera vez que fue al estadio? Es que es una historia bien larga de contar, ¿no? Bueno, uno muchas veces recuerda porque vivió y otras porque leyó. Como cuando a uno le dicen, bueno, yo no estuve en el descubrimiento de América, pero a uno le enseñan que el descubrimiento de América fue el 12 de octubre de 1492, por ejemplo. Sí, pero y lo mismo en el caso del fútbol. Yo recuerdo que tendría unos 5 o 6 años tal vez, en el año 1977, el Bucaramanga jugó en aquel torneo, sí recuerdo. Empecé a ir al estadio, o mi papá me empezó a llevar al estadio. Recuerdo algunos partidos que sé que si hay alguna persona que lo recuerde, deben haber, lógicamente. Recuerdo 3 partidos de ese año. Recuerdo en alguna oportunidad que jugó Bucaramanga con América, acá en el estadio, el entonces Alfonso López. El primer tiempo terminó 2-1 a favor de América, y en el segundo tiempo Bucaramanga volteó el marcador y le ganó al América 5-2. Resultado, pues no recuerdo exactamente los goles ese día, pero recuerdo que América tenía un arquero de nombre Raúl Constantino, uno barbado. Bucaramanga tenía el año 77 Antonio Rivas, que era el arquero, estaba Cabezón Ramírez, que entonces le decían marcador derecho, estaba el Bombillo Castro, estaba Miguel Augusto Prince, que era central, estaba Roberto Frascueli, estaba Rafael Agudelo en el Bucaramanga, empezando ya con sus primeros partidos. Estaba la delantera del Bucaramanga era Rafael Agudelo, Eduardo Vilarete y Eduardo Guilio, en ese año 1977. Recuerdo el otro partido que fue previo al ingreso a lo que en aquel entonces, ese año no hubo octogonal, sino era un hexagonal. Se abrían 2 grupos, el grupo A y el grupo B, clasificaban los primeros 5 del grupo A y uno solo, el primero del grupo B, y ese año Bucaramanga fue el primero del grupo B. La pregunta, ¿cuántos equipos habían? En ese año habían 14 equipos, 14 equipos. Bucaramanga le ganó aquí en el último partido al Tolima 1-0 con gol de Rafael Agudelo y se metió al hexagonal. Y el hexagonal lo abrió Bucaramanga con un partido acá en Bucaramanga frente al Junior y perdió 1-0. Bucaramanga prácticamente pues, perdió todos los partidos, era digamos que el equipo más chico, era el único equipo del grupo B. Se supone que los equipos del grupo A eran los grandes, Millonarios, Santa Fe, Medellín, Nacional, en fin, todos estos equipos, y en el grupo B estaban los chicos, Bucaramanga, Quindío, Cúcuta, Tolima, todos esos equipos. Entonces Bucaramanga le fue mal, pero el mejor partido que jugó Bucaramanga tal vez en ese torneo, en ese hexagonal del año 77, fue un partido en el Campín con Millonarios. El partido el primer partido acá en Bucaramanga lo perdió con Millonarios 3-1, y eran millonarios, eran millonarios
de Willington Ortiz, Irigoyen y Converti para hablar de los delanteros. Era donde jugaba Arturo Segovia, el arquero era Roberto Riquelme, estaba Alejandro Brand, bueno, una gran cantidad de jugadores excepcionales. Y en el penúltimo partido, creo que era ya de ese hexagonal, en la segunda vuelta, que le correspondió a Bucaramanga jugar en Bogotá frente a Millonarios, pues todo se suponía que iba a ganar Millonarios y que con ese triunfo Millonarios iba a alcanzar el título. Pues Millonarios empezó ganando con gol de Irigoyen, pero después empató Bucaramanga con gol de Eduardo Vilarete, y en el segundo tiempo hizo el segundo gol Bucaramanga un jugador que llamaba Ignacio Morales, le decía el Diablito. Ganó Bucaramanga 2-1 y, como dicen por ahí popularmente, le dañó el caminado a Millonarios. Ese año no fue campeón Millonarios, el campeón finalmente fue Junior, que obtuvo la primera estrella, y el subcampeón fue el Deportivo Cali, que al siguiente año participó en Copa Libertadores y alcanzó el subtítulo para Colombia. No, bueno, ahí se podrán dar cuenta ustedes un poquito de lo que cuenta este señor, como si hubiera estado ahí en primera fila. Me imagino que ya en esa época iba al estadio y demás. Yo partidos que me acuerdo ya son de la época, lo que le digo, esos de el final de Miguel Osvaldo González, nos sentábamos en la tribuna oriental, que era totalmente diferente a la de hoy, Estadio Alfonso López, y ya lo siguiente que recuerdo, yo creo que es como el año 87, cuando estaba Luis Darío Erramuspe, y ya era pues otra época, ¿no? Ya pasando de los 70 a los 80, esa época de Miguel Osvaldo González, que yo creo, hemos hablado con él recientemente, y hay gente que no sabe quién es Miguel Osvaldo González. Para uno ser hincha de un equipo maravilloso, que han llegado muchísimos hinchas al Bucaramanga, pero hay que conocer también un poquito la historia, ¿no? Porque ya son 77 años que cumplió en estos días, y uno de los referentes precisamente es Miguel Osvaldo, que creo que en el 82 fue goleador, pero no existía la figura de goleador o el premio, no sé cómo se manejaba, pero ya en el 85 fue mucho más reconocido. Sí, Miguel Osvaldo llegó para el Bucaramanga en el año 1982. Era desconocido él como jugador, había jugado en Deportivo Morón, alcanzó a jugar en Boca, jugó en Banfield, llegó a Bucaramanga, no era, repito, muy reconocido. Empezó a jugar y al final fue el goleador del torneo ese año en 1982. Para la DIMAYOR pues fue el goleador, lógicamente, para el fútbol colombiano, pero no había un premio como tal, como si lo hubo en 1985, cuando él fue goleador. En ese 82 marcó 27 goles, en el 85 marcó 34, uno más que Funes, y era el entonces premio del Seguro Bolívar, el botín de oro de Seguro Bolívar, que le dieron a Miguel Osvaldo. 2 años goleador del Atlético Bucaramanga, goleador del fútbol colombiano. Eso le valió posteriormente para ir al Deportivo Cali en el año 1986. También se formó un muy buen Deportivo Cali, jugó con Redín, con Valderrama, con Carlos Mario Hoyos, un buen equipo el que hizo Cali en aquella oportunidad, pero que pues lastimosamente no fue campeón, porque el campeón fue América ese año. Pero en el caso de Bucaramanga, yo me atrevo a decir una cosa, y quizá quienes vieron jugar a Miguel Osvaldo González pueden coincidir conmigo. Si a mí hoy me dijeran, escoja un jugador, un goleador de toda la historia del Bucaramanga, que lo pudiéramos poner en este momento, traerlo del tiempo y ponerlo ahora, actualmente, yo diría a ojos cerrados Miguel Osvaldo. El negro. No ha vuelto otro jugador como Miguel Osvaldo González al Bucaramanga. Por encima, y bueno, y habrá quienes, lógicamente, pues tengan su concepto contradictorio. Para mí, por encima de Pedro Manuel Olaya, que también nos regaló goles importantes, como el Olayazo en 1990, pero para mí, yo me quedaría con Miguel Osvaldo González. ¿Con Quindío? ¿Con quién fue el Olayazo? El Olayazo fue el 21 de noviembre de 1990 en el Estadio Centenario de Armenia. A ver, Quindío. No sé, con Quindío, sí. Todavía me acuerdo un poquito de esa época, claro. No, ya han pasado una serie de argentinos. Primero que todo, vamos a invitar a Miguel Osvaldo. Lo vamos a tener sentado aquí con nosotros contando esas historias, porque hablar con él también es un placer, ¿no? Tiene unas historias de esos goles que hacía, de cómo se encontraba con sus compañeros, cómo de pronto celebraba con la gente. Era otra época donde los jugadores tenían la posibilidad de estar mucho más cercanos a lo que eran los aficionados de ese momento. Y argentinos en Colombia, y digamos que en Bucaramanga, muchos y muy queridos, ¿no? Vean nomás el estadio cómo cambió de nombre. Pasó de Alfonso López a Américo Montanini, la bordadora, que también los que hablan, y hay gente que todavía recuerda esa época, que lo vieron, hablan maravillas de él. Miguel Osvaldo González. Tenemos a Jorge Ramón, que se quedó también en Bucaramanga, ¿no? O
O sea, se amaña mucho en esta tierra. Mire, Yaniot, de otra época también, Olaya, como usted lo decía, Juan Carlos Díaz, otro supremamente muy buen jugador que pasó por Colombia y por el Atlético Bucaramanga. Y no iba a hablar de Sambuesa, que yo creo que ha sido el ídolo de la gente desde el año 2024. De pronto antes fue referente en otros equipos, pero no lo teníamos muy en el radar, pero llega a Bucaramanga y parece ser que se quiere quedar también acá, ¿no? Sí, de los hinchas actuales, pues Sambuesa, lógicamente, ¿no? Y pues está haciendo empresa acá en Bucaramanga, todo indica que se quedaría acá en Bucaramanga, como usted lo dijo, como el caso de Montanini, como el caso de Yaniot, como el caso de Scrimaglia, como el mismo Ramoa, pues Héctor Ramón estuvo un tiempo, pero pues ya después se fue Héctor Ramón, pero han sido figuras los argentinos que han venido a Bucaramanga. Usted nombra a Héctor Ramón, a Luis Alberto Landaburu, a el Ramuspe. Pasó Rifurcat, pero no estuvo mucho tiempo, ¿no? No, Oscar Santa Fe. Oscar Alfredo Rifurcat, un volante, venía de Santa Fe, creo que fue solamente un año, 1989, creo que fue cuando jugó con el Bucaramanga, Rifurcat, sí. Ah, bueno. Vamos entonces a ir deshilando un poquito lo que ha sido esa historia del fútbol y cómo la vamos a unir al tema de pensiones, que es el que nos interesa, del cual hemos estado hablando. No crean que solamente es en el fútbol. Usted ha trabajado con el sector textiles, le compete las pensiones. Que ha trabajado con el sector de los centros nocturnos, le compete las pensiones. Tiene un almacén donde venden ropa. Todo, absolutamente todo tiene que ver con el tema de pensiones y lo que ustedes más adelante pueden estar recibiendo ya para su vejez o para disfrutar, porque ya hablemos que a 57 años no es una persona vieja, o en el caso de los hombres 62, es la posibilidad de recuperar o invertir eso que ya trabajó hace mucho tiempo y disfrutar con su familia, ¿no? Hoy estamos desde el Hotel Chicamocha, que nos ha abierto las puertas para que hagamos estos especiales. Estaremos aquí, pero lo estaremos también realizando desde otros escenarios que también nos quieren abrir sus puertas y claro, estaremos visitándolos y estaremos también con las denuncias de todas las personas. Ya les contaremos sobre dos en específico que las tendremos aquí la próxima semana. Hablemos de un tema. Usted y yo coincidimos en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Entramos el mismo día y nos graduamos el mismo día, ¿no? Y yo creo que el tema del fútbol nos unió. E hicimos el trabajo de grado. Yo no fui a ese partido, no sé si usted estuvo, pero nuestro trabajo de grado, la tesis que presentamos para podernos graduar, fue sobre el partido Bucaramanga Junior. Eso fue en noviembre del 81. Entonces, no sé si de pronto le podemos contar a la gente. Hay muchos que no desconocen esa historia que pasó trágica en el estadio en ese entonces, Alfonso López. Bueno, eso fue el 11 de octubre de 1981. Bucaramanga tenía un muy buen equipo. Lo dirigían Yaniot y Roberto Pablo Yaniot y Américo Montanini. Eran la dupla técnica del Bucaramanga. Tenía jugadores como Francisco Maturana, como Wilman Conde, estaba Roberto Frascueli, estaba Sergio Mar Saturno, estaba Juan Carlos Díaz, entre otros. Umaña. Estaba Diego Edinson Umaña también. En ese equipo. Ever era, sí. Ever Barona jugó en ese día para Junior. Ese día era jugador de Junior. Bueno, resulta que, repito, eso fue el 11 de octubre. Era buen equipo. El 7 de octubre, es decir, la fecha anterior a esa, Bucaramanga había jugado en Bogotá frente a Santa Fe y le ganó a Santa Fe 1-0 con gol de Juan Carlos Díaz. Venía el partido del domingo, ya estábamos, octubre ya era casi finalizando, peleando la entrada al octogonal de ese año, y lógicamente que la gente aquí en Bucaramanga, todos los hinchas, empezamos a mirar, bueno, vamos al estadio, a llenar. Yo fui uno de los que hice eso en bolsas con papel picado para llevar al estadio. Hubo mucha gente que llegó desde temprano, inclusive, y se quedaron desde la noche anterior en el estadio para ingresar y obtener el puesto. Y empezó ese partido, pues hay mucha gente que, o sea, sobre eso se han hecho varios trabajos sobre el tema, pero nosotros, como usted dice, quisimos como meternos en ese cuento, como ahondar en eso, primero que todo, pues con entrevistas, ¿no? Con testimonios de los propios que estuvieron ahí, señor. Y logramos hacerlo con esas entrevistas a esos jugadores.
y entrevistas a personas que tuvieron algo que ver, como el caso de don Luis, es el nombre, no sé si todavía vive, el vigilante del estadio esa noche. Nos contó por ahí algunas cosas que vio, pues aparentemente raras, con algunos camiones del ejército que llegaron pasada la medianoche, y dice que sacaron unos bultos, no se sabe qué era, presumiblemente pues no se decía que podían ser personas, porque a la luz pública o de manera oficial se mencionó, creo que de 2, 3 personas fallecidas y el resto heridos, pero realmente parece que hubo mucho más desaparecidos que se convierten finalmente en fallecidos. Sí. Eso fue lo que ocurrió. Sí, ese fue el trabajo que se hizo. Fue un trabajo muy bueno, nos permitió como ir a ese momento, porque cuando uno habla con la persona que vivió una historia, como que uno también se mete en esa historia y parece estarla viviendo en ese momento. Yo ese día estuve allá en la tribuna de Norte, pues lógicamente era niño, era menor, y cuando desde Oriental, pegadito a Norte, rompieron la malla, yo de ahí una vez salí corriendo hacia Oriental y afortunadamente salí un momentico antes que cerraran las puertas. ¿Con quién iba? ¿Su papá? Iba con mi papá, creo, sí, con mi papá estoy seguro que iba, no recuerdo si con mi mamá también iba, sí. Y gracias a Dios alcanzamos a salir, porque al momentico ese fue un error también, porque cerraron las puertas. Entonces la gente no tenía por dónde salir, el ejército desde abajo disparando, en fin, bueno, yo alcancé a ver cuando la gente se metió y un policía iba a detener una cantidad de gente solamente con el famoso bolillo, y le pasaron por encima, no sé qué le habrá pasado al policía. Alcancé a ver cuando el árbitro Eduardo Peña corrió hacia el camerino, inclusive se metió, fue al camerino del Bucaramanga, y bueno, ya después historias que cuentan personas que vivieron, que se quitó el bigote, que para que no lo reconocieran, que porque lo iban a matar, que no sé, bueno, todas esas cosas. ¿Quién recuerda la historia que lo entrevistamos? De Edgar Perea, que dice que él estaba narrando, claro, él iba por su Junior de Barranquilla, era narrador de Caracol, y él dijo que una bala le pasó, cuando eso, la parte de prensa quedaba en Oriental, también es totalmente diferente a lo que está el estadio hoy en día. Y durante mucho tiempo, porque no estoy seguro si fue en ese mismo tiempo o un poquito años atrás, yo alcancé a acercarme a esos muros y yo veía los huecos, alcanzaron a quedar y se demoraron mucho tiempo en taparlos, en arreglar ese muro oriental. O sea que fueron varios los disparos que salieron desde abajo, desde la gramilla del estadio. Ahí se pregunta uno, ¿qué tal en esa época hubiéramos tenido las redes sociales que hoy muestran todo en tiempo real? Y no, me imagino cómo hubiera sido mucho peor. Vamos hilando entonces, Oscar. Estamos ya hablando del año 81. Usted hablaba de jugadores de la década de los 70 y conocemos algunos ya de la década de los 90. Lamentablemente para ellos, digamos que en la parte laboral o esa relación que tenían de trabajo con los clubes, no era como la que mantienen hoy en día. Cuando es el campeonato, como ya lo habíamos dicho en el programa anterior, el campeonato duraba un año, entonces cada año esperar a ver. Habían equipos que a mitad de año ya sabían que ni porque quisieran iban a clasificar. Entonces se volvía así realmente como tedioso el tema, porque se acababa muy rápido la diversión para muchas ciudades y muchos equipos. Habían otros que tenían que esperar hasta septiembre para saber si clasificaban o no, pero ya en septiembre la mayoría quedaban por su cuenta, porque ya no tenían por qué jugar el octogonal, no habían clasificado. En ese caso, usted que ha venido analizando el tema hace varios años ya, el tema de pensiones, ¿cómo eran esos contratos? Si hablaban ellos, venga, me cotiza, tengo primas, tengo cesantías, ¿cómo eran ese tipo de contratos de la mayoría, no? No digamos que de todos, pero sí un gran porcentaje de todos los equipos de Colombia. Bueno, después de mirar detenidamente todas esas situaciones de los equipos de fútbol y los jugadores de fútbol en Colombia, resulta que el contrato que les hacían aparentemente era un contrato civil, o lo que ahora llamamos un contrato de prestación de servicios, en donde simplemente se firmaba, el jugador jugaba y le pagaban cierta cantidad, una remuneración. Nunca cotizaron a pensión, nunca los jugadores, los empleadores, o sea, el equipo es el empleador, ya trasladándolo, digamos, a este momento actual, era el que tenía la obligación de cotizar la pensión, como lo tienen, como en este momento. En una empresa normal, usted es el empleado y mensualmente el empleador
le cotiza la pensión de acuerdo con el ingreso base de liquidación, de acuerdo con el sueldo que usted devengue. En ese entonces, pues era así y simplemente se le pagaba el sueldo, lo que hubieran acordado, no más. Ni los equipos lo hacían, ni cayeron en cuenta y los jugadores tampoco cayeron en cuenta. Pasaron los años, muchos jugadores supieron ahorrar y les ha ido, digamos que relativamente bien, pero muchos otros no supieron ahorrar, no supieron hacer las cosas y hoy por hoy pues no están viviendo lamentablemente una buena situación económica. Muchos han fallecido en procura de encontrar una ayuda por parte de esos equipos a los cuales un día les prestaron sus servicios. ¿Qué se ha encontrado con esto? Hubo un momento en el cual alguien dijo, bueno, pero ¿yo qué? Veo que la pensión, que yo ya debí haberme pensionado, pero voy a mirar y yo no tengo, yo jugué tantos años en tales equipos y ellos debían haberme cotizado y no aparecen esas cotizaciones, no aparece ninguna cotización porque yo no he cotizado, o yo empecé a cotizar a partir de tal año, pero me hace falta tengo esos vacíos ahí en la historia laboral y los necesito. Entonces, ¿qué hay que hacer o qué hubo necesidad de hacer? Siempre para todo hay una primera vez y en este caso dentro del la primera persona o el primer jugador de fútbol que inició con este tema demandando a un equipo fue Miguel Escobar, del Cali, del Deportivo Cali, reconocido ampliamente porque hizo precisamente parte de la nómina del Deportivo Cali cuando este equipo fue subcampeón de la Copa Libertadores, el equipo que dirigió Carlos Vilardo. Y él interpuso por medio de su abogado una demanda laboral y lógicamente que el Deportivo Cali en la defensa o en la contestación de la demanda manifestó que no había una relación laboral, que nunca hubo relación laboral porque así se había estipulado simplemente el contrato y que porque en esa época no existían esos contratos para los jugadores. El proceso pasó por juzgado, el proceso pasó por tribunal, que es la segunda instancia, y llegó al recurso extraordinario de casación, que es la Corte Suprema de Justicia. El tope. Exacto, ya lo último que hay, el tribunal último en Colombia, la Corte Suprema de Justicia para estos casos. Y finalmente se determinó, lógicamente, con pruebas que se deben allegar, y en este caso prácticamente salió a favor del empleado, que en este caso fue Miguel Escobar, en una situación bastante, digamos que simple. En un testimonio, una declaración del entonces presidente del Deportivo Cali, Oscar Astudillo, creo que era el presidente del Deportivo Cali, le hicieron 3 preguntas, el magistrado, y ya esas preguntas se las habían hecho en juzgado y en tribunal. El señor Miguel Escobar, como el resto de jugadores, ¿cumplía un horario? Pues sí, él respondió, sí, él cumplía un horario cuando llegaba a entrenar a las 7, a las 8 y salía cuando terminaban el entreno. ¿Obedecía órdenes de alguien? Pues sí, el técnico lo mandaba, pues tenía que obedecerle. Mínimo el técnico. ¿Recibía remuneración? Claro, lo que se le pagaba. Resulta que en el Código Sustantivo del Trabajo, en el derecho laboral, existen 3 elementos que configuran precisamente el contrato laboral, que es la remuneración que una persona recibe, que es el acatar órdenes, o sea, la subordinación, y es el cumplir un horario de trabajo. Por eso muchas veces, en los últimos años, hemos visto que un contrato de prestación de servicios se convierte en contrato laboral, o lo que llaman contrato realidad, porque esa persona que inicialmente empezó con un contrato de prestación de servicios, lo pusieron con un jefe al cual tenía que cumplirle, obedecerle, a cumplir un horario y lógicamente recibía la remuneración. Muchos contratos de prestación de servicios, después de una demanda laboral, fueron declarados contratos laborales. Oscar, pero venga, le interrumpo un segundito ahí. Yo creo que actualmente sigue pasando lo mismo. Usted habla con la gente que tiene contrato de prestación de servicios, la mayoría cumplen horario. La mayoría tienen un jefe que se supone que de pronto es el supervisor o no sé, el área a la que esté asignado ese contrato, y además de eso pues le pagan. O sea, sigue pasando lo mismo, lo que veíamos anteriormente que usted está contando con actualmente, o sea, es exactamente lo mismo. Y recuerden que esto aplica, hoy estamos hablando del fútbol, pero esto aplica en cualquier tipo de empresa en la que usted haya laborado, en una empresa de medios de comunicación, en una empresa donde hacen zapatos, en una empresa de vigilancia, en cualquier empresa
ponga mucha atención porque esto le concierne a usted y si quiere saber más sobre el tema, ya ahorita damos nuestros números, nosotros estamos trabajando este tema y nos estamos especializando, Oscar más como abogado, yo estoy como en la parte de las relaciones públicas y consiguiendo todo ese montón de personas que no se han podido pensionar, que por algún motivo, sea con el empleador, sea por la semana, sea porque le falta la edad, no ha podido conseguir esa pensión, pero es un derecho del colombiano, de las colombianas, y eso es lo que vamos a estar hablando. Entonces, lo que le decía, actualmente los contratos de prestación de servicios son muy diferentes a lo que había antes, ¿o cómo estamos? Lo importante son las pruebas y es demostrar efectivamente que se cumplen en un contrato de prestación de servicios esos tres elementos para que el juez finalmente declare que existió no un contrato de prestación de servicios, sino un contrato laboral, ¿sí? Entonces, terminemos el tema de Miguel Escobar con el fútbol para decir que ante esa declaración del presidente del Deportivo Cali, que manifestó que sí cumplía horario, que sí recibía órdenes y que sí recibía una remuneración, sencillamente el juez, el magistrado, tanto del tribunal como de la Corte Suprema de Justicia, determinó que existió un contrato laboral. Y como esa es la misma situación para todos los jugadores, de manera general se determinó que entre los jugadores de fútbol en Colombia y los clubes existe un contrato laboral. ¿Qué quiere decir? Que tienen que hacerle la cotización los equipos de fútbol a esos jugadores, no solamente a los jugadores, a los técnicos, a los utileros, a todos los que estén ahí, hacer eso, a las personas de la parte administrativa, hacerle cumplir con esa obligación que lo ordena la ley. Pagar las primas, pagar la cesantía, las vacaciones, en fin, todo eso. Y si no lo hace, pues hay lógicamente hay sanciones, hay indemnizaciones moratorias que las están precisamente especificadas en el Código de Procedimiento, en el Código Sustantivo del Trabajo. Y si no lo hacen, tanto los equipos de fútbol como los empleadores se pueden ver abocados a sanciones. En el caso de los equipos de fútbol, ¿quién los puede sancionar? El Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Deporte y la UGGP, que es una entidad que se encarga precisamente de estar pendiente de todo este tema de pensiones. Y la multa puede llegar a los 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso le puede pasar a los equipos de fútbol. Entonces, finalmente se condenó al Deportivo Cali a que tenía que pagar esas cotizaciones desde 1967 hasta 1980, que fue el tiempo en el cual Miguel Escobar jugó para el Deportivo Cali. Hay otra situación puntual, que es la de otro exjugador, Julián Martínez Silva. Jugó en el Deportivo Cali, jugó en el Cúcuta Deportivo y en el Atlético Bucaramanga. Nunca le pagaron las cotizaciones. Más o menos en los años 70. Repartiditos 70, creo que terminó a inicios del 80, de la década del 80, jugando. Y nunca ningún equipo le pagó esas cotizaciones. Demandó en un juzgado de Cali y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, finalmente en segunda instancia, confirmó la sentencia de primera instancia en donde se había condenado a los equipos Cali, Bucaramanga y Cúcuta a pagar, y el tribunal, repito, también confirmó esa sentencia, luego ellos tuvieron que pagar, o tienen que pagar, porque entiendo que inclusive en el caso del Bucaramanga, desde 2022 no ha pagado. ¿Y qué pasa con que no haya pagado? Pues hay necesidad de iniciar un proceso ejecutivo al margen del proceso laboral, y cada día que pase es más y más y más dinero. Eso pasa que todo es por la negligencia en el caso del Bucaramanga, porque sabemos las personas que están ahí, los dueños del equipo, porque a ellos les parece pues que no tienen que pagar, pero resulta que sí tienen que pagar, y va a haber un día en que tengan que pagar, y lo que hoy tienen que pagar, que vale $1, dentro del día que vayan a pagar les va a valer $10, les va a valer mucho más. Entonces, esas son las situaciones puntuales, pero hay otros jugadores de fútbol, exjugadores de fútbol, que ya iniciaron trámites. Hay que hacer una claridad también, Marta, y es decir que hasta antes de iniciado hasta marzo de este año, todo se hacía con el Código Procesal Laboral anterior, que estaba aproximadamente de 1950, más o menos. Por eso las demandas se demoraban 3, 4, 5, 6, 7 años, y por eso muchas personas decían, no, sí, señor, yo no meto demanda porque eso, yo me muero y no sale. Resulta que con la ley 2452, que es el nuevo Código Procesal Laboral, este proceso, este trámite es mucho más corto y mucho más efectivo. Ya no hay necesidad, antes había necesidad como requisito de procedibilidad de llamar al empleador a una conciliación, sí, y ese era requisito fundamental para que el juez aceptara
o rechazar la demanda. Ahora ya no es requisito de procedibilidad la conciliación, porque esa conciliación se hace de entrada directamente cuando recién se inicie el proceso. Y además que se puede solicitar si yo como empleado presento las pruebas idóneas para determinar, para mostrarle al juez que efectivamente yo, fulano de tal, jugué por decir algo, en el Atlético Bucaramanga entre 1980 y 1990. ¿Cuáles son las pruebas idóneas? Entre otras, hay que tener claro que deben haber declaraciones, testimonios, sí, pruebas documentales como fotografías, y hay videos mucho mejor, en fin, todo eso. Por ese lado sí se salvan muchos jugadores, ¿no? No, la mayoría, no, esta es la mayoría, entonces también hay que decir que la mayoría de procesos pues tendrían que salir a favor del empleado, que en este caso es el jugador. Lo que pasa es que hay que saber cómo se hace el procedimiento y saber demostrarle al juez que yo tengo la razón. Vea que aquí se desprenden un montón de temas. Ya hablábamos de algunos jugadores, por ejemplo, unos argentinos que se han quedado, otros colombianos que también fueron muy juiciosos, o pensemos que era gente que decía, bueno, yo juego, pero ahorro un poquito porque cuando se acabe esto, a mis 35, 37 años, tengo que montar un emprendimiento y demás. Entonces hay gente que a esa edad empezó a cotizar y que hoy en día ellos se han podido pensionar, pero porque hicieron un negocio aparte, montaron una empresa aparte o trabajaron con alguna otra empresa y consiguieron esas semanas y han podido pensionarse. Pero eso no quiere decir que de pronto ellos no pueda interesarles lo que estamos hablando y decir, venga, pongámosle, me está llegando de pensión un salario mínimo. Oiga, pero yo jugué 10 años en tal equipo, pero de esos 10 años también jugué 2 en otro lado y en otro lado jugué 1. Eso me suma 13 años. Quiere decir que esos 13 años, sumado a lo que actualmente tiene, le va a mejorar la pensión totalmente. O sea, esto no es para los que no se han pensionado nada más, sino los pensionados también tienen que ver con esto. Exactamente, le puede mejorar la pensión. Puede ser una persona que diga, no, pero yo para qué si yo ya estoy pensionado, pero resulta que eso es regalar su trabajo durante 10 años, por decir algo. 10 años mal contados se equivalen a 510 semanas, que 510 semanas es una cantidad de dinero importante, claro. Porque al hacer primero que todo la solicitud, si se quiere, con el mismo equipo o la demanda, le puede significar o que le sumen esas semanas a lo que ya tiene para que le mejore la pensión, o llegar a un arreglo para que le den en efectivo, digamos, un dinero que también le puede servir de mucho. ¿A quién no? Habla usted de eso. He conocido casos de jugadores que, no vamos a dar nombres, pero jugadores que fueron figuras, no solamente en el Bucaramanga. De pronto el Bucaramanga lo miraban como el equipo pequeño, no es lo que hemos visto los 3 últimos años que Bucaramanga va a jugar y la gente, ay, es el Bucaramanga porque venimos de ser campeones. Pero habían jugadores, caso Miguel Osvaldo González, se lo llevó el Deportivo Cali. Y así otros más que se fueron a equipos grandes. Y lamentablemente son jugadores que nos hemos dado cuenta no han tenido ni una vejez, ni un reconocimiento de esa pensión y que no saben qué ha pasado. O sea, ya eso creen que se perdió. Las pensiones, eso nunca se acaba, ¿no? Es imprescriptible ese tema de las pensiones. Y a la gente que nos está viendo en este momento, Oscar, que tenga algún amigo de fútbol, que haya jugado fútbol en equipos profesionales, en el Cúcuta, en el Quindío, en el Cortuluá, que a veces son equipos que ya no existen o que han cambiado su razón social, por favor cuéntenles que aquí hay unas personas que están expertas en el tema. Demos de una vez un número antes de que se nos olvide y que nos empiecen a escribir, venga, ¿qué puedo hacer? Yo jugué en los 70, jugué en los 80, tengo un primo que jugó en los 90 y nunca reclamó esa plata y la está necesitando. El número al cual se pueden comunicar es el 311-619-5671. 311-619-5671. Y con mucho gusto podemos ir mirando, dependiendo del tema, la duda, la inquietud que se tenga. En el caso, sí. Bueno, y el mío es el 315-378-7964, ahí me pueden escribir también. Trabajamos en Llave con Oscar sobre este tema, principalmente el fútbol, pero como les decía, cualquier tipo de trabajo, labor que usted haya desempeñado, podemos analizarla para ver si de ahí se puede desprender, no sé, alguna garantía, algún derecho puede tener usted referente. Hoy vamos nuevamente a estar chequeando, le pedimos a nuestro productor
Joel González, los pines, mire que los pines no se han acabado, vamos a estar durante todo el tiempo que dure el mundial regalando los pines, mire aquí tenemos muchos más y no son los únicos, hay bastantes. Para la gente que nos escriban, los que se conecten al en vivo y que además nos escriban por mensaje interno contándonos su caso, que nos ven y que quieran hacer parte de estos en vivos de Hoy Hermano Comunica. Les estaremos obsequiando estos pines, ya estaremos hablando con las personas, Pastor Mendoza, Sandra Uzcategui y Ender Molina, los tres que preguntaron y que están recibiendo también su pin próximamente. Habla usted, Oscar, de las pruebas que hay que presentar. Y nos referimos, o usted se refirió específicamente a los testimonios. ¿Qué otras pruebas pudieran de pronto aportarse? No, es que nada más los testimonios no van a servir, una prueba muy importante, pero además de eso, ¿qué otras pruebas pueden servir para que el proceso marche adelante y sea victorioso? Básicamente las pruebas, dentro de las pruebas documentales hay que anexar fotografías. Yo digo que fui jugador del Junior. Entonces, en 1980 al 90, entonces tienen que haber en alguna parte, en revistas, en periódicos, fotos donde estoy yo ahí con el uniforme de Junior, o jugadas con el Junior, de pronto algún carnet, declaraciones, ¿sí? Las pruebas testimoniales, declaraciones, y algo muy importante que pues es, como yo dije en el caso de la demanda de Miguel Escobar, pues sencillamente el juez cuando entrevista se da cuenta, si entrevista, digamos, como en ese caso al presidente del Cali, aquí entrevistaría al presidente del Junior, por decir algo, al representante legal del Junior, y el juez sabe las preguntas que hace, o el mismo abogado demandante sabe las preguntas que se hacen para tratar de determinar y hacerle ver al juez que efectivamente esta persona sí jugó. Y al determinar que sí jugó, al declararse eso, pues se declara precisamente el contrato laboral y ahí se desprenden todas las obligaciones de orden laboral que tiene el empleador para con el empleado. Oiga, y hay un tema que es increíble, no voy a decir el club, pero ustedes cuando nombren los jugadores van a saber de quién hablamos. Hay un club supremamente importante en Colombia que desconoció a un jugador como Luis Carlos Perea, Luis Carlos Coroncoro Perea, ex selección Colombia. ¿Quién no conoce a Luis Carlos Perea? ¿Quién no sabe que fue campeón con un equipo en el año 89, precisamente? Y otro jugador que ese es de nuestra tierra y que estuvo en ese mismo equipo y que lo hemos visto en el ámbito nacional también como comentarista, Norberto Pelufo. Y ese equipo que desconoció a Perea, desconoció a ese jugador Norberto Pelufo también. No es que había nacional, pero pudiera ser nacional de Colombia, o nacional de Uruguay, o nacional de Ecuador, de donde usted quiera. O sea, pasan casos como este, que quién no, a mí me preguntan, ¿usted conoció a Luis Carlos Perea? De pronto lo conocí entrevistándolo, como usted quiera, pero ¿cómo no va a dar el testimonio a uno de que esa persona estuvo jugando en tal equipo y que en el momento que ellos quieran reclamar esta pensión de la que estamos hablando, digan, no, es que no, ellos no jugaron aquí? O sea, son cosas que también se salen como de, no hay palabras como para expresar lo que significa esto. Para hablar en términos futbolísticos, los equipos siempre han querido gambetear este tema, ¿sí? Este tema. Pero es cuestión que los jugadores que no lo han hecho en Colombia, en diferentes partes, se animen y empiecen con el tema, con el proceso, que bien puede ser inicialmente extrajudicial y dependiendo de lo que se vaya dando, ya pasa a ser judicial. Hemos tenido la oportunidad de hablar, usted ya lo dijo, con varios jugadores. Hace un momento me llegó un mensaje de un exjugador del Cúcuta Deportivo que fue arquero, y estamos tratando, digamos, ese tema para ver qué se puede hacer. Otros jugadores de otras ciudades, no solamente jugadores de aquí de Bucaramanga, sino también de otras ciudades que quieren como entrar en el tema, como esto que es, yo tengo derecho, claro que tiene derecho, así haya sido un año el que haya jugado, pero tiene derecho, por supuesto que sí. Así es, así que no tiene que darles miedo porque esto no es algo que les van a regalar. Uno puede decir, no, pero es que son jugadores, estaban jugando, eso no era serio, no es serio, usted sabe la plática que le entra a los clubes por entrada de los aficionados, por el tema de publicidad, por el tema de la transmisión y los derechos cuando pasan un partido por algún canal, que antes lo pasaban por RCN, ¿no? Pasaban los partidos de fútbol, bueno, ahora es otro canal que los transmite, pero eso es una plática grande que le entra a los clubes, pues los jugadores tienen derecho. Pero hay temas tan tristes como una de esas estrellas que pasó por Bucaramanga, Oscar, y imagínense para pagarle lo que le deben,
en el tema de pensiones, cesantías, primas, no sé qué más, si dice que después de lo que él le dio al equipo en la década de los 80, va a llega al estadio para que lo dejen ver un partido del Bucaramanga en la época actual y le dicen no puede entrar? O sea, ¿usted quién es? ¿Cómo un club no se preocupa siquiera por decir, venga, estas personas puede que los actuales accionistas del equipo no sean los que estuvieron en la década de los 70, 80 o 90, pero fueron las glorias del equipo? El equipo es hoy lo que esas personas o esos jugadores hicieron en esas décadas. Y vivían que la gente los quería, de ahí nació la afición, los papás, los abuelos de los que hoy van al estadio. Entonces muy triste, empezando por eso que ni siquiera tenga la oportunidad de entrar a ver un partido y que no, usted quién es y quita para allá, si no compra la boleta, no puede entrar al partido. Debería haber como un documento, ¿no? Como un carnet, qué sé yo, y ya de hace tiempo deberían haberlo sacado, que fuera, digamos que vitalicio, porque un ejemplo, Miguel Osvaldo González hace 10 años era Miguel Osvaldo y hoy también es Miguel Osvaldo. O sea, pudo haber entrado hace 10 años y pudo haber entrado hoy al partido. ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no conoce a Misael Papo Flores acá en Bucaramanga? ¿Quién no conoce de pronto? Bueno, habrá gente que no conozca, digamos, Rafael Agudelo en su momento, pero que fueron los jugadores y que precisamente así como una persona particular se identifica con la cédula, pues para entrar al estadio que ese jugador se identifique con el carnet emitido por el mismo club, en donde, bueno, si aquí está el carnet, yo no lo recuerdo, pero si figura este carnet, claro, entre, siga, porque en algún momento le prestó servicios al equipo. Muy triste. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo en este momento. 50 minutos, el tiempo va pero volando. Yo creo que para hablar de ese tema de fútbol y pensiones, vamos a tener que abrir más espacios dentro de los espacios, porque realmente esto no termina. Hoy las inquietudes que tengan nos pueden, ya saben, lo pueden escribir aquí debajo de este en vivo o los pueden hacer por mensaje interno. Repitamos el número, también ya han llegado algunos personalizados y son los que iremos resolviendo durante todos estos días. 311-619-5671. 311-619-5671. Y el 315-378-7964. Ahí estaremos respondiendo y además estaremos, mire, aquí están los pincitos que necesitan dueño, así que anímense y uno de estos será de ustedes. Hablemos de la Selección Colombia rápidamente, así como, ¿cuándo sale el listado oficial? Ayer decían, no, es que creo que son 35 lo máximo que pueden, no sé, en una prelista que hay, una lista inicial y luego van depurando esa lista. ¿Cómo es el tema? Bueno, yo no sé, yo particularmente no estoy de acuerdo en eso, que una lista de 50 y luego saquen 30, luego únicamente dejen 30. Porque si yo estoy entre los 50, pues yo lógicamente que, sí, yo estoy ahí, pero resulta que cuando dentro de 2, 3, 4 días, una semana, 2 semanas, den la lista definitiva y yo ya no estoy, me sacaron. No, y aparte de todas maneras, hay unos que pues también se sabe que de pronto deberían de no estar, en fin, qué sé yo. Aquí en Bucaramanga nosotros tenemos la expectativa y la ilusión porque vimos el nombre de Aldair Quintana dentro de la nómina en los arqueros, pero se pone uno a mirar que está Camilo Vargas, que está Álvaro Montero, que está David Ospina, que está también Kevin Mier y está Aldair. Entonces dice uno, no, pues pareciera que no, o sea, sí, ahí está, como dicen por ahí, como por contentillo. Pero si en este momento, por logros, se escogiera nomás 2, Aldair, tendría que estar Aldair entre esos 2. Sí. Yo creo. ¿Será que hay rosca en esa selección? Pues yo digo que no solamente en esta selección, sino en todas las selecciones y siempre han habido lo que comúnmente se llaman roscas. Acuerdo de Peckerman con uno que se llama, un apellido Tecillo y con 2, 3 más, recuerdo en este momento, la época Maturana, que eran los que estaban en Nacional y como que pare de contar. Siempre ha pasado esto, ¿no? Y dan contentillo, mire que en los últimos 2 partidos de la Selección Colombia en la eliminatoria metieron a Dairo Moreno, ahí como por darle contentillo porque era el boom. Entonces, venga, la selección está muy regulindis, pero metamos a Dairo porque es la figura estos días y como para que la gente diga, mire, nosotros también mandamos en la selección. Están pidiendo a Hugo Rodallega, también de 40 años. Por lo menos yo pienso que lo que está demostrando Hugo Rodallega ha sido mejor a lo que ha demostrado de pronto este muchacho Santos Borré, por decir algo. Pero ya no, pero no sé, ya bien o mal la decisión la tomará el técnico y el examen final se va a presentar en el propio campeonato mundial. A ver qué pasa. Si nos sacan de entrada, nos sacan de taquito, nos sacan por la puerta de atrás,
o hay alguna posibilidad de pronto de lograr algo importante. Y ese mediocampo, ¿cómo lo ve usted? Me pareció que Ríos, cuando empezó en la selección, que venía de jugar microfútbol y que tenía, no sé, me parecía como le servía más al equipo. Yo en los últimos partidos no lo he visto como tan bien. No sé qué opina. Yo veo a esta selección Colombia guardando las distancias con lo que le está pasando al Bucaramanga, como de más a menos. Sí, de más a menos, de más a menos. No sé si de pronto ya cuando vean la cercanía al Mundial, ya la cercanía me refiero a que ya nos metemos al Mundial, es el primer partido, ya su trayectoria, su experiencia, de jugadores como el mismo Richard Ríos, el resto de jugadores que están ahí en la selección, pues los va a hacer que como que retomen ese nivel, ¿sí? Y de pronto demuestren lo que uno sabe que puede dar cada uno, pero de lo contrario, no sé qué podría pasar. Como en el caso mismo, repito, doy el giro al Bucaramanga, que pareciera ser que con las informaciones también que se han estado dando sobre el técnico, que posiblemente sea el uruguayo, que podría traer hay dos opciones de arqueros uruguayos, pero uno de ellos es un payaso, porque aquí lo demostró en Bucaramanga cuando jugó con el Medellín ese arquero. Sí, es un payaso. Sí, de entrada, si llegara a hacer ese, yo creo que ya se entraría, para mí, particularmente pienso, sería como empezar con el pie izquierdo. Con el pie izquierdo. Un arquero payaso no sirve, el arquero tiene que ser serio. Entonces, pues no sé, esperemos a ver no todos son Remeguita, no todos son Landaburo, no todos son Chilaver. Son arqueros que han dejado huella, pero eran unos arquerazos. Ahí sí no podemos decir. A Landaburo le decían el loco, pero sus buenos atajadas era un loco cuerdo. Un loco cuerdo. Bueno, Oscar, luego seguiremos hablando de esta selección. Otro tema de actualidad, elecciones. Estamos que a 16, 17 días. ¿Cómo ve usted el ambiente político por estos días? Es que depende por donde se le mire, porque los de un lado, los que están de un lado dicen vamos a ganar, los que están por el otro lado dicen también vamos a ganar, y la persona que de pronto está en el medio dirá, bueno, ¿y yo qué? O sea, vamos a ganar, pero ¿qué? ¿Que gana o pierde? Pues es el país, y yo pienso que las personas realmente deberíamos de pensar es en lo que ya, la experiencia que nos dejó gobierno de hace, digamos, 8 años, y la experiencia que nos está dejando un gobierno de hace 4 años. Yo qué prefiero, o como dicen por ahí, ¿qué es menos peor? ¿Esto o aquello? ¿Queremos que esto peor se siga empeorando, o queremos que de pronto no sea tan peor como realmente es? O como realmente parece que sea. ¿Sí? Y no, pues hablo de esta manera pues para no, digamos, como comprometerme diciendo, no, es que yo soy de la izquierda, o soy del centro, o soy de la derecha. Si yo soy de la izquierda, lógicamente quiero que gane el candidato de la izquierda. Si soy del centro, pues del centro, y soy de la derecha, el candidato de la derecha. Pero los hechos prácticamente son realidades. Y si uno analiza bien la situación de lo que hemos vivido, repito, en los últimos 8 años, en donde han habido 2 gobiernos diferentes, pues sencillamente es hora de sacar la conclusión. ¿Qué fue lo mejor para el país? O lo menos peor. Y escoger. Así es. Y decidir de esa manera. Pasa como en el fútbol, el que no conoce la historia está irremediablemente condenado a repetirla. Entonces, si usted no conoce la historia de Bucaramanga, no sabe qué pasó, cree que los jugadores de hoy en día son la maravilla, hay que conocer un poquito la historia. Y este tema de las redes sociales complica un poco más la situación, porque no pueden opinar. Si usted opina algo, es que usted viene de tal partido, usted de tal presidente, y si dice el otro, entonces peor, porque entonces está apoyando tal. Realmente es un tema complicado. A mí sí me pasó una situación que era la que quería comentarle. Fui en estos días a intentar entrevistar a alguien en una sede política, y pues me parecía, no voy a decir si es candidato o candidata, porque no me voy a marcar con eso en este momento, pero llegué, y entonces sin que la persona a la que iba a buscar supiera que yo era periodista, ni mucho menos, bueno, me regala un minuto, podemos hablar. Tal vez pensó que iba a pedirle plata, un mercado, una teja, o como están en campaña política, algo vienen a pedir. La verdad, fuimos con otro colega y nos sentimos como maltratados. Entonces, mucho ojo, ¿no? Las sedes políticas, porque pueden estar corriendo a esas personas que vayan a votar por tal candidato o candidata. Entonces, hay que tener cuidado con esto, porque en las manos de nosotros está el futuro de Colombia en los próximos 4 años, por no decir que mucho más.
¿Qué otro tema nos queda por ahí en el tintero? Hay una denuncia. El próximo martes tendremos una invitada. Le había comentado el martes anterior, ella quiere denunciar un caso, no lo había hecho anteriormente, ya eso está en poder de la fiscalía y demás. Ella siente que abusaron de ella en un sitio de quiroprácticos, los quiroprácticos de Somanero, mejor dicho, para hablarlo en términos más coloquial. Entonces va a estar aquí contándonos la historia y cómo hay que denunciar. O sea, a veces uno pasa, no, es que me pasó a mí porque da pena decir, no, estamos en una época en donde no hay nada de pena para decir, no sé qué se le queda en el tintero a usted. Eso es algo similar a lo que pasó en Caracol, ¿no? Ahí venía pasando desde hace mucho tiempo, pero hasta que una se decidió a hablar, empezaban a hablar otras. ¿Ve usted? Y hay muchas cosas que permanecen. Muchas cosas. Y en todas las empresas. Eso no pasa solo en la empresa pequeñita de la tienda de la esquina. Empresas grandes de las que estamos hablando. Y hay otra denuncia, me acabo de acordar. Ayer me llamó una amiga. Me contó de un edificio que están construyendo hace 15 o 16 años en un sector de Bucaramanga muy popular y resulta que no les han entregado los apartamentos. Y esta es la hora que esos apartamentos que ya fueron comprados los están revendiendo porque parece no hay como muchas pruebas. Le estaré contando de ese caso la semana entrante porque realmente si usted quiere contarnos su historia, aquí la podemos estar dando a conocer y que denunciemos. Nos vamos entonces. Perfecto. Fútbol estos días que hay. No me suena, ¿no? Corrieron el partido de Colombia-Costa Rica, que es la despedida en Bogotá, del 29 para el 1 de junio, después de elecciones, de la primera vuelta. ¿Qué más tenemos por ahí de noticias? No, eso es como, no se les olvide los números, ¿no? A donde pueden plantearnos las inquietudes. El 311-619-5671. Y el 315-378-7964. Muchas gracias a ustedes por conectarse, por regalarnos estos minutos y nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana aquí en Ole Mano Comunica. Joel González, Oscar Javier Gómez y quien les habló, Marta Isabel Martínez. Recuerde que hay muchos fines esperando por ustedes. ¡Feliz día!